Um, ok, está grabando. Ok, entonces antes de partir esta clase, varias cosas. Primero, sé que estoy atrasado en subir los videos. He tenido problemas, pero que ya se resolvieron. Los debería subir durante la mañana. Sí, básicamente los problemas eran que me tenía que... Había un intermediario, entonces no, esto hace el proceso más largo, digamos, pero se debería haber resuelto se debería resolver en la mañana. Segunda cosa, bueno, antes recuerden que no tengo el chat por la manera como estoy grabando, por lo tanto, si tienen preguntas, um, las pueden hacer de viva voz. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí. Está perfecto. Sí, se escucha. Se escucha. ¿O no hay nadie acá? Sí, bueno, gracias. Yeah. Ok, entonces, buenos días. Entonces, sí, entonces los videos, el problema debería ser resuelto durante la mañana. La semana pasada pasé mucho tiempo haciendo las recorrecciones. ¿Qué les puedo decir? Pasé por dos fases. Entonces, primero pensé que las notas eran más malas de lo que eran, porque por una razón pensaba que el puntaje máximo era 16 y no 14. Entonces, los ayudantes lo tenían claro, pero yo por alguna razón no lo tenía claro. Entonces, esto es una primera cosa. Después, bueno, me di cuenta de esto, pues, por supuesto, como había dicho, que las tres últimas preguntas eran bonus, reajustamos la escala. Pero como me enteré de esto de tarde, debo reconocer que en la recorrección fui blando a veces con algunos puntos respecto al ejercicio 1. ¿Ok? Es un poco triste, ¿no? Porque estoy diciendo que si las notas están mal, soy blando, pero es como yo pensaba que estaban muy mal, debo reconocer que estuve bastante blando con respecto al primer ejercicio. ¿Por qué lo digo? Porque usaron el operador T, ¿ya? Que estaba definido en el ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio, ¿se acuerdan? Había que mostrar al principio que F cumplía con las condiciones de Blackwell. Y el operador se llama F, no se llama T. ¿Ah? Sé que en clase de las ayudantías usamos T mayúscula, ¿ah? Pero el hecho de que uno, entonces no se lo puse por correo, pero el hecho de que uno use el operador T sugiere que esta persona no entendió mucho lo que hay detrás de estas condiciones y está haciendo un simple copy-paste de lo que vio en la ayudantía. Entonces, a veces castigado, a veces depende cómo está redactado el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando el ejercicio podía adivinar algo de comprensión, bueno, puede ser que haya estado de acuerdo con la corrección, ¿no? Pero debo reconocer que estuve bastante blando, ¿no? Entonces como que no, esto no me ha gustado, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Para prevenirles, para que sepan, que la segunda prueba no será así de blando, ¿ok? Entiendo que nos costó arrancar con el semestre, pero ojalá pudiesen entender las cosas mejor para la segunda prueba, ¿ok? Aprovecho para hablarles de la tarea 1. ¿Okay? Esta tarea 1 no es fácil, digamos, no es que la encuentre difícil, pero típicamente este tipo de ejercicio, para un alumno que lo vio por primera vez,
no se siente cómodo, porque hay cosas nuevas que nunca ha visto antes, entonces no, para varios les cuesta hacer este tipo de programación, al principio, digamos. ¿Okay? Entonces, por eso están las tareas y por eso insistimos que hagan esta tarea. ¿Eh? Lo que sí es que ha pasado creo que una semana desde que hemos entregado la tarea. Todavía no hemos tenido consultas. Parece que la última ayuntía no hubo ninguna pregunta. ¿Eh? Esto sugiere, entonces no estoy diciendo que es la verdad, pero sugiere que no han mirado mucho la tarea aún hasta ahora. ¿Okay? Si no la han mirado, están mal. Entonces, seguramente les dije en la primera clase que programar es algo que lleva algo de tiempo. ¿Eh? Es un proceso en que uno hace errores, corrige los errores, vuelve a hacer errores, y este tiempo que uno pierde no lo puede manejar y no es la típica tarea que uno quizá podría empezar 2 días antes de la entrega. ¿Okay? Entonces, si no han empezado la tarea uno a uno, van a estar en problemas. Entonces, mi recomendación es que se pongan ya a hacer la tarea si es que no lo han hecho. Y además, no es que es solo un procedimiento de error y corregir los errores. A veces el mismo código lleva, no sé, unos minutos correrse, ¿no? Entonces, cuando hacen un error, si hicieron un error, perdieron, digamos, todo el tiempo que corrió el código. Y el código puede demorarse su tiempo en correr, ¿no? Entonces, esto es otra barrera, digamos, contra el cual que no pueden superar. El mismo MATLAB a veces lleva tiempo para hacer las cosas y se van a dar cuenta que es algo que uno necesita tiempo para hacerlo. Entonces, quería insistir, mi recomendación es que hagan la tarea uno porque si no va a tener problemas. No me gustaría que lo que vi en la prueba 1 se repita para la tarea 1. Ya. Bueno, después de esos anuncios paternalistas, creo que Profesor, estoy. disculpe. Sí, sí, les escucho. Profesor, disculpe. Les Sí, escucho, bueno, les ahora escucho. que está comentando Sí, 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 te respecto a la escucho. prueba uno, sí, estamos como acá. ¿Sí? Bueno, en mi caso me perjudicó ¿Quién está bastante hablando? el tema de transcribir a látex. ¿Quién está hablando? Ricardo, ¿Quién está hablando? Sí. Ricardo, Sí, vi tu email, Ricardo. Es que, bueno, sí, les puedo dar un sí, consejo. No tienen que transcribir la TEP. O primero, pueden usar lo que quieran. Si quieren usar Word, que mi recomendación puede que sea sí, más... Uno tiene la ilusión de que LaTeX es más rápido que Word, pero piénsenlo bien. Muchas veces Word es más rápido que LaTeX. ¿Eh? Partiendo de que para, primero para- los códigos de ecuaciones... Pero espera, tengo que decir dos cosas. La primera es esta, el código de LaTeX lo pueden usar en el mismo Word, en el editor de ecuaciones. ¿No? Y lo otro es que yo que ustedes no haría la prueba en papel antes de pasarlo a Word. Esto es una locura. Entonces, si esto es lo que hiciste, hice la prueba en papel y después la pasarla al editor de texto, no me extraña que hayas perdido tiempo. Esto no lo tienen que hacer. Es como hacer la prueba 2 veces. Es una locura. Lo mejor es trabajar directamente en LaTeX. Entonces, esto es mi recomendación si esto tuviese que ser el formato. Okay. Ya. ¿Alguien más tiene una duda? Habla Esteban, Ya, te escucho. que parece que no estoy entendiendo muy bien, pero a mí los seguimientos me están tomando mucho tiempo y también son en MATLAB, Puede ser, tienes que entonces, estudiar la materia. sí, pero ¿están hechos para que tomen poco tiempo o no? Porque yo las últimas 2 semanas he estado haciendo full los seguimientos y no he podido mirar mucho la tarea por eso. No sé si yo estoy mal y los seguimientos son algo que debería sacar fácilmente o... Digamos, son de MATLAB, depende un poco del entrenamiento que tengas. No me extrañaría que te tome tiempo, sí, es posible. No son complicados, pero cuando uno lo hace por primera vez, es posible que pensarlo le dé tiempo. Es posible. Entonces no te puedo decir cuánto, depende un poco de cada uno, ¿no? Para varios le tomaría muy poco tiempo,
para otros puede llevar tiempo, eso es posible, sí. Y por eso Ahora, quería saber... lo bueno es que si lo haces bien, estás ganando tiempo en la tarea. Sí, por eso quería ver qué nos Digamos, recomienda, como en adelante, seguir dedicándole mucho tiempo a los seguimientos o a las tareas, porque igual al final, como van a corregir solo un seguimiento, puede pesar mucho. Entonces, no sé si nos puede dar algún consejo. yo le dedicaría tiempo a ambos. Sí, que no hay mucho tiempo tampoco por eso. A mí me pasa que por esto de, del distanciamiento social tengo María Antonia, si más corto, no te responsabilidades escucho. distintas a solo la universidad y este no es mi único ramo, entonces la verdad es que me falta tiempo, hago lo que puedo, pero el punto es que hay otras responsabilidades extra, además de la Sí, universidad. Y ese es el punto, si yo igual estoy agotada, como que no me ha resultado organizarme tan bien lo, como esperaba. lo entiendo, yo también estoy con las mismas dificultades. Para mí ha sido una locura esos meses. Ahora, no lo he dicho, pero he puesto menos carga. Entonces, son las mismas tareas, es el mismo formato que siempre. No se han dado cuenta, pero la carga es menor que otros semestres. Entonces, la tarea más simple. La prueba 1 también era más simple que otros semestres. Sí, Entonces, pero a mí me pasó que me faltó tiempo para desarrollarla en el editor de texto porque era aparte era la primera tarea o sea, prueba que hacía en el computador, me demoré mucho, como que, no sé, me faltó mucho tiempo, me enredé, pero bueno, era el costo fijo del aprendizaje ya está. Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, en mi caso, no me importaría que la prueba fuese más difícil, pero si es escrita en manuscrito, digamos, en papel, sería perfecto. O sea, podría ser un nivel como el año pasado. Prefiero eso a escribirla en un procesador de texto. ok. Bueno, déjenme ver la hora. Escuche sus quejas. Son las 10:15 y voy a tener que arrancar la clase, excepto si hay otra dificultad. He escuchado el tema del editor de la prueba, de que tiene poco tiempo, pero bueno. Ahí sí, entiendo la situación. No, no, he aliviado, digamos, un poco las cargas, pero tampoco lo puedo llevar a cero, porque si no implicaría que no aprendería. Mi tarea es asegurarme de que aprendan cosas, ¿no? Entonces, tampoco les puedo regalar el curso, ¿no? Y entonces, esas cosas, sí, llevan No, tiempo. sí se entiende, pero es por eso que no hemos mirado la tarea todavía, porque han habido otras responsabilidades entre medio. A eso iba. No, a ver, soy consciente de esto. Mi papel es también ponerle presión, porque sé que si no les pongo presión puede ser un desastre esta tarea. Entonces, eh, también entiendo, pero me tengo que hacer el tonto también. Y el, ¿cómo se dice? El que no entiende, porque si entiendo, como que, como que uno, ¿cómo decirlo? Si entienden que puede ser laxo, eso no es bueno. Entonces tengo que mostrar que no puede ser laxo. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Ya, partamos con la materia entonces. Había un par de temas que les quería contar sobre mercados financieros que he decidido no ver porque me atrasó mucho con el tiempo, con lo que tenemos que ver. Pero si les interesa la materia extra, están las transparencias que les subí hace un par de semanas atrás. Y si tienen preguntas, siempre las puedo responder. Simplemente que no son temas tan importantes, digamos. Prefiero priorizar otras cosas y por eso he decidido no seguir con lo que me faltaba de mercado financiero hoy. Entonces, quedamos con la ecuación de valoración de activo, ¿no?
se la presenté, les expliqué que esta permite determinar el precio y que es igual a la suma descontada de los dividendos. Podría haber trabajado un poco más con esta ecuación, pero no lo haré. Y seguramente habré presentado conceptos que vieron en cursos de finanzas. Entonces, bueno, mejor priorizar otras cosas que se pueden ver en este curso. Entonces voy a partir directamente con el modelo neoclásico de crecimiento. ¿Okay? Este modelo básicamente nos va a llevar al equilibrio general. Los modelos que hemos visto antes, bueno, si bien eran de macro, al final eran modelos de equilibrio parcial. En el caso del consumidor y de la inversión consideramos muchas veces la tasa de interés como dada. Ahora vamos a endogenizar precios. Es un poco eso la idea. Vamos a permitir acumulación de capital. Y podemos ver, después poniendo ciclos, podemos ver un poco cómo responde una economía a fluctuaciones económicas y cosas así. Aprovecharemos para ver otro tipo de metodología. Veremos cómo linealizar modelos. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, déjenme compartir pantalla. Ok, entonces el modelo neoclásico de crecimiento. Sería en inglés. Neoclassical Growth Model. En algunos libros se le suele llamar modelo de Ramsey. Koopman-Cass es otra formulación, etc. Okay. Va a tener una estructura muy parecida a lo que vimos en el capítulo de consumo, excepto que, bueno, vamos a agregar un proceso productivo con capital y endogenizar precios. El modelo va a tener un agente representativo. Estoy viendo mis apuntes. Vamos a tener 3 bienes. Ups. Un primer bien va a ser trabajo en cantidad NT. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Podría, por favor, apagarlo? Capital en cantidades KT. Y output en cantidad I sub T. El output, entonces básicamente, como ven, los 2 primeros los vamos a usar para producir el tercero, ¿no? El output se va a usar para 2 cosas: consumo e inversión. ¿Okay? No hay gobierno en esta economía, entonces por eso no aparece el gasto del gobierno. Y va a ser una economía cerrada. ¿Okay? Entonces no hay importaciones, sino hay exportaciones. ¿Okay? Como bien decíamos, el output también se produce a partir de la función de producción f de k y n. F va a cumplir con distintas propiedades, va a ser cóncava, va a tener retornos a escala constantes, va a cumplir con I nada con respecto al capital sobre todo. Entonces, cuando el capital tiende hacia 0, la medida de f de k n para un n dado, este límite va a tender a infinito. Y el límite cuando el capital tiende a infinito, f de k n con respecto a n va a ser 0. ¿Ok? Ok. Esas condiciones básicamente nos aseguran que
hay un único equilibrio, también que el estado estacionario sea único, etcétera, etcétera. Entonces nos permiten tener un modelo que en líquido general esté bien comportado. Yo creo que había dicho ya algo al respecto al principio del curso y deberían haber visto las condiciones de INADA también en pregrado cuando vieron el modelo de Solow. ¿Vale? Entonces eso. Las dos primeras son más bien para equilibrio parcial. Bueno, reglas de la escala constantes también permiten rescalar el modelo. Digamos, unicidad de equilibrio y de estado estacionario. Ok. Entonces dije, el output se puede consumir o invertir. Profesor, Sí, por favor. en la última Escucho. derivada es con respecto a acá, en la última derivada parcial de las condiciones de INA es con respecto a acá o con respecto a N. No, es con respecto a acá. Gracias. Sí. Ya. Era una acá. Entonces, es para un n dado, pues con respecto a acá. Con respecto a n no se hace porque típicamente n va a ser se va a extraer una dotación de tiempo. Y esta dotación de tiempo está fijada. Entonces, no importa mucho lo que pasa con esas derivadas en 0 e infinito. Bueno, en 0 sí podría importar, pero en infinito no importa porque nunca vas a llegar a infinito por restricciones que impones en la economía, ¿no? Pero el capital sí, como se va a acumular, vamos a ver ahora, es importante ponerle disciplina sobre el producto marginal del capital a medida que crece el stock de capital. Es decir, con respecto a acá. Y después, efectivamente, como el capital, cómo se puede invertir el output, ¿no? Este se va a agregar al stock de capital corriente. Entonces, el capital de mañana, como ven en esta ecuación, es 1 menos la depreciación, ¿no?, del capital de ayer, y al cual agregamos los nuevos bienes de capital que hemos comprado. ¿Ok? Ya, entonces, esto es un poco la idea. Entonces, como ven, la economía que va a enfrentar, el trade-off que va a enfrentar es, por un lado, le gustaría consumir output hoy, pero ven que esto implica que lo que no se consume no se puede, digamos, lo que se consume no se puede invertir. ¿No? Por lo tanto, si no se invierte, mañana va a haber menos capital, ¿no? Y si mañana hay menos capital, va a haber menor producción, ¿no? Porque efectivamente por supuesto, es creciente, estrictamente creciente en sus argumentos esta función de producción. Ok, entonces es un trade-off parecido al que teníamos con el ahorro, con la sutileza de que esta vez este ahorro es productivo, ¿no? Es el ahorro, que es el capital que guardamos para mañana, entre comillas. Acá en Igrio, ahorro es igual a inversión, ¿no? Porque ya saben, ¿no? Cuando no hay gobierno y no hay y es una economía cerrada, típicamente vieron esta identidad cuando vieron ISLM, ahorro es igual a inversión. Y entonces, bueno, lo que consumen hoy no lo van a poder usar para el proceso productivo de mañana. ¿Sí? Eso va a ser el trade-off que va a enfrentar la economía. Entonces vamos a tener un agente representativo. Va a derivar utilidad de toda una trayectoria de consumo. Es decir, va a ser el mismo consumidor que ya teníamos antes. Beta es el factor descuento. Y la función U chica, es una U, no es una D. La U chica es creciente y es cóncava.
Entonces, las dotaciones de la economía. Tenemos el stock de capital dado en el momento cero. Entonces, la economía va a partir con algo de capital. Y vamos a tener una unidad de tiempo. Cada periodo. Entonces, cada periodo, acá voy a poner each t. Cada periodo tenemos esta unidad de tiempo. La idea es que esta unidad de tiempo se puede usar para consumo o ocio. Que ahora se habrán dado cuenta, la utilidad que escribí acá, esta utilidad solo va a depender del consumo, no depende del ocio. Por lo tanto, no hay ningún incentivo a usar el tiempo para ocio, acá. Esto es una extensión que dejaremos para la próxima vez, lo cual implica que el trabajo va a ser siempre uno en cada periodo. ¿Okay? Esto es una manera rebuscada de decir que el trabajo es exógeno, si quiere. ¿Okay? Lo formulo de esta manera porque el próximo capítulo vamos a extender este modelo, vamos a introducir ocio, y esto nos va a permitir tener que la gente a veces trabaja más, a veces trabaja menos. De momento, como la utilidad no depende del ocio, es como si tuviésemos trabajo exógeno. ¿Okay? Y la otra limitación con respecto al capítulo siguiente es que vamos a tener información perfecta. Perfecto. Información perfecta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No va a haber shocks en la economía. Vamos a saber desde el tiempo perfecto, desde el tiempo cero, cuál va a ser la trayectoria exacta que va a tomar la economía hasta el tiempo infinito, digamos. ¿Okay? En el próximo capítulo trabajaremos con un shock, que es un shock a la TFP, y ex ante no conoceremos la realización del shock. Entonces, en el capítulo siguiente, los agentes van a tener que tomar decisiones en base a la TFP que observan en el momento corriente, y bueno, esto va a permitir hacer fluctuar la economía. Entonces, en ese sentido, el modelo que estamos viendo es más un modelo de estado estacionario y de transición hacia el estado estacionario. Por eso se suele llamar modelo neoclásico de crecimiento. El próximo capítulo, con esas dos extensiones, con ocio y con una TFP que fluctúa, podremos atacar preguntas más relacionadas a los ciclos y a las fluctuaciones. Ok, pero bueno, hay que partir por una versión más simple que es esta. Okay. Dotaciones. Lo otro raro es que se llama modelo neoclásico de crecimiento, y como verán, en estado estacionario no hay crecimiento, porque, bueno, eso lo veremos más adelante. Al final de este capítulo, si me da tiempo, tendré que pensarlo, seguramente les explicaré cómo extender este modelo para introducir crecimiento. ¿Okay? Pero tal como estamos describiendo el modelo hasta ahora, el crecimiento en realidad se va a limitar a la transición al estado estacionario. Ok, creo que entonces he entregado todas las informaciones. Entonces, como ven, sí podría haber dado más supuestos. Entonces voy a agregar acá más y nada para la función utilidad. Estoy viendo algo que no he dicho. Sí. Bueno, algo que ya saben, los retornos serán constantes. Okay. Supongamos que quiera calcular lo que voy a llamar el output per cápita, que voy a definir de esta manera, ¿no? El output partió por NT. ¿Okay? En este caso, bueno, es fácil porque le dije que NT es igual a 1, ¿no? Entonces el output per cápita es lo mismo que el output normal, ¿no? Pero al tener
rendimientos a escala constantes, como ya sabrán porque estudiaron solo, podemos dividir por nd dentro de la función de producción. Entonces, y si llamo esto K chico, con K chico, que se define como KT partido por NT. Ok, entonces, al tener rendimientos de escala constantes, una ventaja es que podemos escribir el output per cápita como función de este capital per cápita. Okay, entonces, si bien hay dos variables en la función de producción, que es capital y trabajo, al final, rescalando las cosas, podemos limitar este conjunto de dos variables a una sola. Okay. Con la extensión que tenemos, bueno, con el supuesto que tenemos de que el trabajo es siempre 1, al final estamos haciendo algo parecido, pero que sepan que varios de los trucos que vamos a ver ahora no se limitan al hecho de que solo tenemos una variable. Por retornos a escala constantes, hay maneras de limitarlo a una variable. Este truco, como ya saben, al momento de introducir crecimiento, es muy útil para estudiar el comportamiento de la economía fuera del estado estacionario. Okay, entonces, esto es una ventaja de tener rendimientos a escala constantes. Ok, entonces, hasta acá he descrito la economía. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los supuestos que caracterizan esta economía. Ok, no hay preguntas. Vamos a considerar dos maneras de resolver un poco, de buscar el equilibrio de esta economía. Te voy a poner acá two solution methods, o no sé, no solution methods. Dos tipos de equilibrios. Voy a poner two types of equilibria. El más natural es lo que vamos a llamar el equilibrio descentralizado, o la economía descentralizada. Esta economía descentralizada va a ser una economía con mercados. En particular, van a ser mercados competitivos. Esto with competitive market, o markets, hay más de uno. Digamos, el hecho de que la economía sea descentralizada no implica mercados competitivos, pero además vamos a considerar mercados competitivos. ¿Okay? Y eso, entonces, los agentes son tomadores de precios al momento de tomar decisiones. En cada mercado, cómo se fija un precio igualando oferta con demanda, y básicamente tienen que aplicar esos principios al momento de calcular el equilibrio. Lo otro que uno puede considerar es lo que se llama un planificador central. Entonces, social planner en inglés, un planificador central. En esta economía no hay precios. ¿Ok? Entonces, es una economía, no es una economía de mercado. No tenemos en cada mercado gente que demanda y gente que ofrece. Es una economía en que va a haber ¿cómo llamarlo? Un ente superior, si quieren, que es este planificador central. Va a ser benevolente, entonces lo que quiere este planificador es lo mejor para el agente representativo. Pero en lugar de dejar
al agente representativo tomar sus decisiones, le va a decir a esta gente qué es lo que tiene que hacer en cada periodo. ¿Okay? Entonces, en el primer formato que tenemos acá, el agente era libre, si quieren. No sé por qué pongo una flecha. El primer formato, la gente era libre, toma sus decisiones considerando los precios. El segundo formato no es el que toma las decisiones, es este planificador central. Y le va a decidir, bueno, en este periodo consumes tanto, trabajas tanto, ahorras tanto y produces tanto. Y dado esto, no va a dar ningún precio. Es el mismo planificador que va a regular un poco la economía, hacer un poco el papel de los mercados. ¿Okay? Obviamente esta segunda economía es muy, no sé si es más utópica que la primera, pero bueno, cada una tiene su parte de utopía, pero yo creo que la segunda es más utópica que la primera. Tampoco es una economía comunista, digamos, la diferencia con la economía comunista tradicional es que acá no hay agentes que reaccionan a incentivos y el planificador es totalmente benevolente acá. No hay alguien que quiera el poder para satisfacer sus propios intereses, digamos. ¿Okay? Pero sería como la economía comunista en su, ¿cómo decirlo? Como en su, lo que le gustaría ser Como en su alguien teoría. en su teoría, sí. Eso. Ahora, ¿por qué vamos a considerar este segundo tipo de equilibrio? Porque como bien les he dicho, es como es utópico, quizá no tiene ningún valor estudiarlo, digamos. Excepto si nos gusta la ciencia ficción, pero esto es casi un curso de literatura a este nivel, ¿no? Hay una razón bien técnica y tiene que ver con los teoremas del bienestar. No sé si ustedes se acuerdan del primer y el segundo teorema del bienestar. ¿Alguien se acuerda de qué trataba el primer teorema del bienestar? Lo deberían haber visto. Sí, dime, te escucho. Decía que los mercados eran eficientes, más o menos, ¿no? ¿Quién habla? Rubén. Rubén. Sí, es... Decía que la asignación de recursos era Pareto eficiente, si no mal no recuerdo. Exactamente, pero ¿en qué contexto era para eso eficiente? En un ¿Te equilibrio acuerdas? del raciono. En que no es el mejor. Sí, es decir, ¿con qué estructura de mercado? En un contexto de intercambio. Competencia perfecta. En competencia perfecta, eso sí lo importa Eso. decir. Entonces, digamos, todo lo que han dicho es verdad. Creo que es posible que Balraciano implique competencia perfecta. La verdad es que no lo sé, para ser sincero. Creo que sí, pero habría que pedirle a un profesor de micro que lo confirme. Pero en competencia perfecta, que es lo que nos interesa acá, es el elemento, sabemos que el equilibrio es Pareto óptimo. ¿Ok? Eso es una primera cosa. ¿Y se acuerdan de que se trataba el segundo teorema del bienestar? Algo así como que dada cierta dotación inicial, existía un equilibrio eficiente dado la Pues algo así. relación de precios. Entonces, déjenme... Lo que menciona María Antonia, que con dada una asignación inicial se puede descentralizar, esta asignación se puede descentralizar a un equilibrio Pareto eficiente. Exactamente. Es el primer teorema del bienestar que nos dice, tomemos un equilibrio descentralizado de competencia perfecta. Voy a llamar esto market. Pongo market, pero por vago. Acá lo importante es competencia perfecta. Entonces acá va de equilibrio de mercado a Pareto Efficient Equilibrium. Esto es el primer teorema. El segundo teorema hace las cosas al revés. Dice, agreguemos cualquier equilibrio que es Pareto eficiente
No tiene por qué ser el equilibrio de mercado que tenemos en mente con competencia perfecta. Entonces, cualquier equilibrio que es Pareto eficiente, ¿ok? Sabemos bajo el segundo teorema del bienestar que podemos obtener este equilibrio. Lo único que tenemos que hacer, como bien dijo María Antonia y no sé quién habló después, tendremos que modificar las dotaciones de los agentes de manera que lleguemos a este equilibrio. ¿Okay? Entonces, el primer teorema del bienestar va de, digamos, de competencia perfecta a eficiencia según Pareto. ¿No? Sabemos que cualquier equilibrio de mercado bajo competencia perfecta es Pareto eficiente. El segundo teorema, entonces acá voy a poner second theorem, hace las cosas al revés. Considera cualquier equilibrio de mercado, cualquier equilibrio que es Pareto eficiente, que no es necesariamente un equilibrio de mercado, pues este se puede obtener vía un equilibrio de mercado con competencia perfecta. Lo único que tiene que hacer uno es modificar las dotaciones. ¿Okay? Ya, entonces, me alegro de que sepan lo que son los teoremas del bienestar. ¿Cómo nos va a ayudar esto del planificador central? ¿Okay? La idea es que obteniendo el equilibrio del planificador central, vamos a poder obtener el primer equilibrio. ¿Okay? Entonces, va a haber un truco, si quieren, computacional ahí, que se va a basar en los teoremas del bienestar. Y si el equilibrio del planificador central es más fácil de calcular que el otro equilibrio, pues vamos a ganar algo, si quieren. ¿Okay? Primero, ¿por qué podemos obtener el primer equilibrio a partir del segundo? Bueno, una cosa que no les he dicho es que el segundo equilibrio, el del planificador central, va a ser Pareto eficiente. No lo voy a mostrar, pero es fácil intuirlo. Tenemos un agente cuyo objetivo es hacerlo mejor para el agente representativo. Entonces, naturalmente, vamos a llegar a una situación en que va a ser Pareto eficiente. ¿Okay? Dado el segundo teorema del bienestar, que saben que este equilibrio del planificador central puede coincidir con un equilibrio de mercado. ¿Okay? Esto es la segunda observación. Y tercera observación, acá tenemos un agente representativo. ¿Okay? ¿Qué significaba Pareto eficiencia? Significa que un equilibrio es Pareto eficiente si no podemos subirle la utilidad a un agente sin perjudicar a otro. ¿Okay? Entonces, dado que tenemos solo un agente, no hay otro agente en esta economía, al momento de decidir cuáles son las dotaciones que necesitamos, que eran estas de acá, no vamos a tener que hacer algo muy complicado. El capital no lo podemos repartir a otro agente, el tiempo es el del mismo agente, entonces no va a poder hacer mucho el planificador central al momento de aplicar el segundo teorema del bienestar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con todas esas observaciones, el equilibrio número 1 y el equilibrio número 2 van a coincidir. ¿Okay? Dado que se aplican los teoremas del bienestar, dado que el segundo equilibrio es Pareto eficiente y dado que tenemos un agente representativo, ambos equilibrios van a ser el mismo equilibrio. La única diferencia entre ambos equilibrios es que el primer equilibrio va a tener precios involucrados, mientras que el segundo equilibrio no va a tener precios. ¿Okay? Y esto va a ser una ventaja computacional, porque a veces calcular precios no es nada fácil. Efectivamente, como ya saben, para determinar un precio en una economía con mercados competitivos, necesitamos igualar oferta con demanda. Entonces, acá no vamos a tener que igualar oferta con demanda, porque no vamos a tener que calcular precios. Pero lo bueno es que sabemos que este equilibrio va a ser consistente con el primer equilibrio. ¿Okay? Entonces, esto haremos. Vamos a resolver el equilibrio del planificador central. ¿Y por qué lo haremos? Porque sabemos que va a coincidir con el equilibrio descentralizado. ¿Okay? Y luego, si vamos a querer calcular precios, va a ser fácil porque
en una economía competitiva sabemos que son iguales al producto marginal. Entonces, si queremos calcular un salario o si vemos un producto marginal del trabajo, sabemos que es el salario. Y lo mismo si cuando veamos un producto marginal del capital, sabemos que lo podemos interpretar como un costo de arriendo del capital. ¿Ok? Entonces, esto es la razón por la cual vamos a calcular el planificador central, es para ahorrarnos tiempo. ¿Ya? Segunda cosa, uno en otros contextos puede querer calcular el equilibrio del planificador central para chequear si efectivamente el equilibrio descentralizado es Pareto eficiente. ¿Okay? Acá no lo vamos a hacer con esta intención porque sabemos que dado que los mercados son competitivos, el equilibrio va a ser Pareto eficiente. ¿Eh? Pero en el contexto de otros modelos, por ejemplo, los que quizá veremos en el último capítulo, cuando nos alejamos de competencia perfecta, si queremos saber si estamos en una situación Pareto eficiente o no, una manera de hacerlo es calcular el equilibrio del planificador central y comparar la asignación de recursos bajo este equilibrio con la asignación de recursos en el equilibrio descentralizado. ¿Okay? Entonces, esto es otra razón por la cual podremos querer calcular el planificador central, pero esta no es la razón que vamos a usar acá. Ok, no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, voy a presentarles la función de valor del planificador. Ok. La única variable de estado va a ser este capital per cápita, este K chico. Acuérdense que era el K chico. Lo tengo acá. ¿Eh? Es el ratio de capital sobre trabajo. Y además, como tenemos que siempre el trabajo es 1, sabemos que el K chico va a coincidir acá con el K grande. ¿Okay? Lo voy a expresar como funciona el K chico para preservar la notación, pero que sepan que podría haber perfectamente acá un K grande. Ok. Ups, ya empiezo a hacerlo. ¿Saben qué? Voy a poner un K grande porque sé que el K chico no me lo van a leer por la letra que tengo. Entonces voy a poner un K grande. Ok. Ecuación de Bellman tiene la misma estructura que la que tenemos antes. Efectivamente, como no he dado las transacciones aún, pero como tenemos un planificador central que quiere lo mejor para la gente, entonces va a decirle a la gente cómo se tiene que comportar de manera a maximizar el valor presente de su utilidad. Ok. Voy a presentarles. ¿Por qué se mueve esto? No puedo poner la mano. ¿Qué tenemos? Tenemos la siguiente ecuación de acumulación del capital. Esta I mayúscula la voy a borrar y la voy a reemplazar por I menos C. Porque efectivamente dijimos que lo que no se consume del output se invierte. ¿Okay? Y podemos incluso reemplazar I mayúscula por F de K chico. ¿Ya? Esto lo voy a llamar F chico de K chico, ¿ok? De manera a no pelear con el 1 cada rato. Entonces vuelvo acá. Puedo incluso borrar esta I mayúscula. Voy a desplazar el C. Y poner F chico de K menos C. ¿Ok? Bueno, por supuesto, sí, lo vamos a dejar así. Esto va a ser la ecuación de Bellman que va a enfrentar el planificador central. Entonces es un delta. Entonces se entiende, ¿eh? Todo lo que tengo acá es la inversión
es decir, la diferencia entre el output y el consumo. ¿Ok? Entonces tenemos esta ecuación dinámica del capital. Tengo una variable de estado, que es mi capital corriente, dos variables de control, mi consumo, el capital de mañana, y tengo que elegir esas dos variables de control considerando esta restricción que describe la evolución del stock de capital. El problema, no sé si hay dudas sobre el problema del planificador central. ¿El capital es agregado o el capital? Acá es lo mismo. Entonces, habíamos dicho que K mayúscula era agregado, K minúscula es per cápita, pero dado que K minúscula es K partido por N y que N es igual a 1, obtienes que K mayúscula es igual a K minúscula. Gracias. ¿Okay? La razón por la cual he puesto K mayúscula es porque sé que cuando yo escribo un K minúscula, mi letra potencialmente puede ser muy horrible. Entonces, para que no sufran ustedes, o que sufran menos, digamos, he usado la notación K mayúscula. Pero quizás sería mejor en otros contextos usarlo como función de K minúscula. Ya. Entonces, como ya saben, podemos hacer distintas cosas con esta value function, ¿no? Podemos aplicar nuestros algoritmos para buscar una policy function. Policy function, a ver. La policy function expresaría una variable de control como función de la variable de estado. Por ejemplo, puede ser C, puede ser K', lo que quieran. Podemos buscar una condición de primer orden, una ecuación de Euler. Etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan 20 minutos. Sí, voy a hacer una última ecuación de Euler. Sí, tengo que hacerles practicar. Entonces, les voy a mostrar acá cómo obtener la ecuación de Euler. Y seguramente la próxima clase partiré con la policy function de este problema para un problema bien preciso. ¿Ya? Y en la próxima clase me centraré más en dinámicas de la economía. ¿Ya? Pero para acabar la clase de hoy, veo que nos quedan como 20 minutos. Vamos a centrarnos cómo obtener la ecuación de Euler de este planificador central. Ok, como ya saben, la ecuación de Euler la pueden obtener por sustitución o por Lagrangiano. ¿Okay? Básicamente la pregunta es cómo van a lidiar con esta restricción que hay acá. ¿Okay? La pueden reemplazar arriba o pueden considerarla como en el contexto de un Lagrangiano al momento de maximizar. Hoy voy a hacerlo por sustitución. ¿Ok? Ups, ¿qué pasó? Hay dos maneras de sustituir. Puedo reemplazar C por una expresión de lo de abajo, o puedo reemplazar K' por una expresión de acá abajo. ¿Okay? Volviendo a la prueba 1, me acabo de acordar de algo. Es un detalle menor, pero es relevante en algunos contextos. Mi recomendación es explicar qué método van a usar, ¿no? Para que el corrector entienda lo que están haciendo. Es decir, si Lagrangiano por sustitución. Y si eligen sustitución, que detallen bien cómo sustituyen las cosas. ¿Okay? Entonces, yo tengo la costumbre de sustituir C, pero otra gente tiene la costumbre de sustituir K'. No hay ninguna mejor manera, uno puede usar la que quiera, pero si deciden sustituir K', no, ¿qué estoy diciendo? Sí, K', ¿sí? O C, da igual. A veces el corrector puede no entender y entonces,
bueno, a veces uno no se lleva puntos y eso que estuvo haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, mi recomendación es explicar detalladamente cómo van sustituyendo en sus pruebas. Entonces, acá, no sé lo que dije antes. Es cierto que estoy acostumbrado a sustituir C, pero hoy, K', quiero decir, pero hoy vamos a sustituir C. ¿Ya? Entonces, como vamos a sustituir C, voy a reescribir la restricción de manera a reemplazarla arriba. Entonces, esta ecuación, ¿qué me va a dar? K por 1 menos delta más f de K menos K'. ¿Ok? Como ven, el consumo es como si tuviésemos todo un stock de output disponible. Está el output que se produce y es como si se pudiese comer el stock de capital. ¿Ok? Y para obtener el consumo le tengo que restar el capital de mañana. ¿Ok? Entonces, está todo este stock de bienes, la producción más el capital acumulado después de la depreciación. Y cuando resto el stock de capital de mañana, obtengo el consumo de hoy. Entonces lo puedo reemplazar arriba, que me va a dar básicamente que V de K va a ser el max con respecto a K' de U de K 1 menos delta más F de K menos K' más beta V de K'. ¿Ok? Y se entiende que todo esto es el consumo. ¿Ok? Entonces voy a sacar una condición de primer orden con respecto a K', igualar esta condición a 0, y esto me deberá dar mi condición de primer orden. Hagámoslo. ¿Dónde aparece K'? Entonces déjame borrar cosas. K' aparece acá, dentro de la función de utilidad, y dentro de la función de valor de mañana. Entonces voy a tener que hacer una deriva en cadena, si quieren. Voy a escribir U' de C, y se entiende que C es, como bien les dije, todo lo que hay dentro de la función U. ¿Ok? Acá estoy ahorrando espacio en mi tablet, de manera, si no escribo todo este K por 1 menos delta más F de K menos K', puedo ahorrar espacio y por eso estoy usando esta notación C. Es U' de C, y lo tengo que multiplicar por un menos 1, porque tengo el menos está acá, delante de K'. Voy a tener un menos acá, más beta y la derivada de la de mañana con respecto a K'. Y esto lo tengo que igualar a 0. Y puedo reescribir la ecuación de la siguiente manera. U' de C va a ser beta de K'. Déjenme hacer bien esta U, que el otro problema que tengo es que a veces las U's parecen B's cuando escribo. Ok, entonces llegamos a esta condición. Es una condición de primer orden. Como ya saben, tenemos la derivada de la función de valor de mañana. Sabemos su interpretación, pero quizá nos gustaría darle un poco más de estructura. En tal caso, podemos aplicar el teorema de la envolvente, calcular V' de K. Entonces vuelvo a la ecuación de arriba. V' de K que me daría, quizá me pasé, sería esta de acá. Tengo que derivar con respecto a K. Entonces, déjenme borrar esos colores. K, ¿dónde está? Está acá, multiplicado por 1 menos delta. Y está dentro de la función de producción. ¿Okay? No aparece en el valor de mañana, el valor de continuación.
Entonces vamos a derivar con respecto a esos dos términos K. ¿Qué vamos a obtener entonces? U' de C multiplicado por 1 menos delta más F' de K. Y esto sería mi derivada con respecto a dv con respecto a K. Si quiero hacer lo mismo, pero para el próximo periodo, ¿qué voy a obtener? Utilidad marginal del consumo de mañana multiplicado por 1 menos delta más F' de K'. Un comentario así con respecto a lo que dije antes. Ya sabemos, podemos anticipar que esta derivada acá va a ser la tasa de interés, el costo de arriendo de capital. Entonces, adivinemos ya que lo que tenemos acá en corchetes es 1 más la tasa de interés bruta neto de la depreciación. ¿Okay? Digamos, su equivalente con mercados, con equilibrio descentralizado. Ok, podemos reemplazar esto después ahí arriba. ¿Y qué obtenemos? U' de C igual a beta por U' de C' multiplicado por 1 menos delta más F' de K'. Muy bien. Obtenemos la siguiente condición de primer orden. Podemos interpretar esta condición de primer orden. Tengo otra observación respecto a lo que leí en las pruebas. Cuando les pido interpretaciones económicas, es importante para mí que me muestran que entienden los trade-offs que enfrentan los agentes. ¿Okay? Me ha pasado muchas veces que cuando leí las interpretaciones económicas, me van diciendo qué es cada uno de esos términos, pero al final están diciendo con palabras la ecuación. Entonces me dicen, por ejemplo, tenemos la utilidad marginal de consumo de hoy que igualó a la utilidad marginal de consumo de mañana, etcétera, etcétera. Para mí esto no es una interpretación económica en el sentido de que no enfatiza los mecanismos económicos importantes. ¿Okay? Entonces, sé que yo a veces en clase lo puedo decir rápidamente de esta manera. No me acuerdo si lo he hecho, pero me puedo ver que lo digo así. Podría llegar a decirlo así rápidamente, describiendo qué es cada término. Es importante que me expliquen cuál es el trade-off que enfrenta la gente. ¿Okay? Entonces, acá, ¿cuál es el trade-off que enfrenta el planificador central? ¿Okay? Tiene que decidir si cada unidad de output el agente la va a comer o la va a guardar como capital para mañana, la va a invertir. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el costo de agregar una unidad más de capital, de invertir una unidad, digamos? ¿Y cuál es el beneficio? El costo de ahorrar una unidad de capital es que la gente no la va a poder consumir. Entonces va a perder el lado izquierdo de la ecuación, es decir, que va a perder la utilidad marginal del consumo asociada a lo que habría... tuve una ausencia, lo siento. Va a perder la utilidad marginal del consumo asociada al consumo de esta unidad si lo hubiese comido. ¿Qué gana? Bueno, lo que está en corchetes acá son todas las unidades de bienes que obtiene mañana. Entonces, hoy pierde una unidad de bien, mañana obtiene todo lo que hay entre corchete. Es decir, ¿qué tenemos entre corchete? Tenemos esta unidad que ha dejado de consumir hoy, pero mañana no va a ser entera, va a ser la unidad depreciada. ¿Okay? Nos va a quedar
1 menos delta. Entonces, si bien ahorramos una unidad, mañana sobrevive 1 menos delta, una proporción 1 menos delta de esta unidad. Pero antes de depreciarse, lo bueno es que la unidad habrá generado algo de output. Ahí marginalmente habrá generado F' de acá arriba. ¿Okay? Entonces, entre corchete son las unidades de output que obtenemos mañana. La unidad que teníamos, menos su depreciación, más el producto que conseguimos obtener antes de que se depreciara. ¿Okay? Entonces, si se consumiera todas esas unidades mañana en la gente, obtendría utilidad asociada al consumo, ¿no? Y entonces va a valorar todas esas unidades en la utilidad marginal del consumo de mañana. Y al momento de comparar este retorno que obtenemos mañana con el costo que pagamos hoy, ¿no? Tenemos que multiplicarlo por el factor descuento. ¿Okay? Entonces la gente, el planificador central decide invertir siempre y cuando el término de la izquierda es menor que el término de la derecha. Y dado concavidad de la función de utilidad y de la función de producción, en algún punto se van a igualar el término de la izquierda con la derecha, ¿no? Y ahí se va a ubicar la adición de la gente, ¿no? Donde va a igualar el costo marginal con su beneficio marginal. ¿Okay? Entonces, esto es el trade-off que enfrenta el planificador, ¿no? Tiene que decidir si consumir hoy o intentar financiar consumo futuro. ¿Okay? Y su decisión óptima, entonces, se resume vía esta ecuación de Euler. Ok. Entonces, esto es la manera de obtener la ecuación de Euler. No sé si ustedes tienen alguna dificultad todavía. ¿No? Para mí es importante que esto sea como... Ya, sí. Lo mínimo que tienen que saber, hay más mínimos, pero uno de los elementos mínimos que tienen que saber al hacer este curso es, a partir de una ecuación de Bellman, cómo obtener una ecuación de Euler. Para mí es importante que, si hay alguna dificultad, por favor, estoy dispuesto a escuchar preguntas. Ok. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? La próxima clase vamos a entrar más en las dinámicas de este modelo. ¿Ok? Voy a usar la ecuación de la policy function. Entonces, consideremos la policy function para un caso particular. Entonces, voy a considerar el caso en que delta es igual a 1. Ups, eso es un 1. Vamos a tener una función de producción Cobb-Douglas. Y tendremos una función de utilidad logarítmica. Al hacer esos supuestos, voy a poder tener una forma funcional para la policy function. ¿Okay? Y entonces fácilmente, tal como lo hemos hecho, por ejemplo, el capítulo de inversión, vamos a poder simular trayectorias para la economía y vamos a incluso poder hacerlas desde un punto de vista teórico, en el sentido de que vamos a poder escribir en el papel cómo se va a comportar nuestra economía gracias a esos supuestos paramétricos. Sin esos supuestos, bueno, habría que hacerlo vía el computador, pero voy a poder decirles cosas sin usar el computador. ¿Okay? Entonces, hablaremos de estado estacionario. Nos haremos la pregunta si el estado estacionario es estable, es decir, si me desvío del estado estacionario, si vuelvo al estado estacionario. Si esta estabilidad es local, si es global, es decir, local significa me limito al vecindario, ¿sí se creo? Del estado estacionario. Global, cualquier punto inicial. Y por fin les explicaré cómo aproximar las dinámicas linealizando, y cómo la linealización nos permitirá también determinar la estabilidad del estado estacionario y la velocidad a la cual, convergeremos hacia el estado estacionario. Entonces, todo esto lo dejo para la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Hay gente todavía? Sí, no, parece que no hay Ah, dudas. ok, excelente. Bueno, pues lo dejo acá. Sí, por Profesor, favor. una consulta. En el en el seguimiento que tenemos para esta semana, nos piden calcular el estado estacionario. Eso lo hacemos a partir de la ecuación de Euler, ¿cierto? Entonces, el estado estacionario, a partir de la de Euler, sí lo puedes obtener típicamente en muchos modelos, sí. El estado estacionario básicamente es, ¿saben lo que es? Es el caso en que cada variable hoy es igual a la de mañana, ¿no? Todos vieron lo que es un estado estacionario Sí. en pregrado. Entonces, usando Sí. la situación de Euler, y si es un modelo de equilibrio parcial, debería bastar. Si se trata de un modelo de equilibrio general, además tienes que usar las dotaciones de la economía y condiciones de limpieza de mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero no recuerdo, ¿era un modelo de inversión, puede ser, para esta semana? Sí. En equilibrio parcial. Entonces, si es equilibrio parcial, debería bastar. Tendré que volver a mirar el modelo, ya no me acuerdo. Debería bastar mirarlo con las condiciones de primer orden nomás. Ok. Ya, eso. Bueno, pues, ups. No sé si siguen acá. A ver. ¿Cómo hago acá? Zoom. Vuelvo a Zoom. No, no funciona. Bueno, no sé cómo parar Zoom. Yo lo dejo acá. Gracias. Nos vemos el jueves. Ok, adiós. Chao, profesor, gracias.